¿Qué es ser mamá? ¿Qué es ser libre? ¿Se pueden cometer errores? En este podcast abogamos por una maternidad deseada, informada y acompañada. Toda una charla basada en la película Amazona, un documental del 2017. Bienvenidos y bienvenidas. Ana, muchísimas gracias por estar acá conmigo, por acompañarme en este nuevo podcast. Por invitar. No, muchísimas gracias. Bueno, la película Amazona del 2017, dirigida por Claire Weiskopf. Pues empecemos ayúdame con una sinopsis pequeñita. Es un documental, entonces pues Listo. comencemos por ahí. Entonces, es un documental y trata como de la relación que tienen mamá e hija. Ambas son extranjeras, pero viven en Colombia. Digamos que han tenido la posibilidad de habitar el país de una manera en que pues nosotros no lo hemos habitado, nosotros dos por lo menos. Fue idea de la hija hacer esta película y como que previamente no hay un guión que le dice a la mamá de pronto qué decir o qué no decir, sino ella va grabando algunas conversaciones que tienen o momentos que pasan. Incluso parece que hay como un collage de diferentes épocas en imágenes, y también usan imágenes, no como escenas, cortina, digamos. Entonces se ve como la riqueza, la diversidad del país, pero también la cotidianidad de la vida de la señora y como pues todas las tensiones que hay en esa relación que tienen mamá e hija. Un poco conflictiva. Es un poco conflictiva. Entonces, pues de eso se trata. Sí, como el documental. La mamá pues ya es una señora adulta. Sí, debe tener como unos 80 años, ¿no? Sin embargo, no es como el adulto que nosotros nos pensamos o con el que nosotros estamos acostumbrados a interactuar o reconocemos como adulto, porque las ideas de la señora son bien libertarias, por decirlo así. Sí, un poco. Sí, entonces no si yo la escucho no podría decir, no, esa señora, estoy hablando con alguien de 40 años, sí, claro. de 30 años. Por el contrario, la chica es un poco más conservadora. Sí. ¿Por qué recomendaste esta película? ¿Qué te animó a verla y hablar de ella? Pues yo conocí la película en como en un taller, en un espacio que hay aquí en Bogotá, y me invitaron como mamá pues a hablar sobre la película, a ver la película y luego tener como una discusión sobre la película, y la vi y pues me impactó como ver en pantalla muchas cosas que yo he pensado de la señora y he pensado como hija. Y entrar en conflicto, y al momento de tener esa conversación con otras compañeras, ver cómo el estereotipo sobre la madre está tan marcado, ¿sí? Entonces para mí es importante ese documental por eso, y así la conocí, y por eso cuando me hiciste la propuesta, pues yo dije, voy a aprovechar a hablar de eso, y aparte con un hombre, porque de pronto es diferente, y pues tú, que yo sepa, no eres papá. No. Pero no siempre ha sido hijo, ¿no? Entonces, exacto. Todos somos hijos. Sí, claro. No todos somos papás, pero todos somos hijos. Entonces, eso me anima. ¿Cómo es la relación entre Clara y su madre? Porque como le decíamos al principio, es un poco conflictiva, pero también es rara, por lo que hablábamos un poco sobre el conservador de la hija y como lo libertaria de la mamá. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo la sientes? Sí, es conflictiva. Es conflictiva sobre todo para la chica. Yo siento que en los diálogos que le propone a la mamá con preguntas, es un poco como que tiende a juzgarla. Son preguntas que tienen su pullita. Su raya, sí. Sí, entonces claramente creo que la chica estaba intentando encontrar respuestas, y yo siento que estaba intentando hacer que la mamá
sintiera una culpa que la mamá No siente. no expresó, de pronto sí. Bueno, sí, tal vez. Porque te acuerdas que lloró en un pedazo. Con Como tú, Diego. ¿por qué estás tan llorona? Y él Sí, decía, no, es que, sí, como mi hijo no está feliz, eso no está feliz. Entonces, como que sí, igual era algo que le afectaba, pero ella en su discurso sí era como, es que es mi vida, yo soy mamá y tal. Entonces siento que es conflictiva y pues ya a modo personal, porque pues uno ve las películas. Pues para mí es conflictiva porque yo soy mamá, pero también soy hija, entonces yo siento que tengo una relación conflictiva un poco con mi mamá y una relación conflictiva con mi hija. Okay. ¿Sí? Sí, Entonces, y en ambos casos por circunstancias parecidas, o sea, yo le podría hacer reproches a mi mamá que me haría a mi hija. ¿Sí? Okay. Sí, claro. Entonces es como, a veces siento que una de las razones por las que tuve a Dana es que, pues como para sanar esa relación con mi mamá. Okay. Una de las razones porque seguramente habrán más motivos o Sí, seguramente no habrá ningún motivo y tenía que pasar y ya. Fue lo que sea. Pasó. Sí, entonces, eso. Entonces como que veo la relación conflictiva, pero por lo que te decía, como el estereotipo que está tan marcado sobre las mamás y que uno pillándose incluso apuntes de psicología y eso, como que eso lo trauma a uno. O sea, como hay traumas de abandono, traumas, Sí, claro. incluso en el amor que uno tiene con pareja, en pareja más bien, pues eso puede afectar la relación con los padres. Y se ve en la película totalmente. Sí, entonces como... Sí. O sea, yo dije, ¿cómo voy a aprovechar? Porque el estereotipo de la mamá sí está muy marcado. Y, bueno, es que de pronto no lo hemos dicho explícitamente, pero es que Sí. la mamá ha sido una persona como muy libre. Entonces, ella no ha dejado de viajar, de hacer cosas, porque tenga hijos. Exacto. Y ese es como el reproche que le hace la chica. Bueno, y en ese sentido, siendo mamá e hija, ¿con qué te sientes más identificada de los personajes de la película? ¿Con la hija o con la mamá? ¿O con las dos de poquito? Yo creo que Un poco de cada una. un poco más con la mamá. ¿Te sientes más Sí, más? pero digo, no, como no. Es que tampoco es que hasta se allá. dio garra. Sí. O sea, es que hay una parte de la película que el hijo le dice a los 11 años, como mamá, ya no quiero ir contigo más acá en el campo, en la selva, me quiero ir para la ciudad. Y ella, con mi bueno. papá. Y ella Y cumplió. ella lo dejó ir. Es como no, o sea. No, y antes que se quedó en la selva solo. Y se quedó antes en la selva solo el niño, y que 2 tenía meses. como, no sé, 8 años, eso fue antes de... Sí. Entonces yo digo, no, o sea, pues Sí, no he sido también. tampoco así. Pero en el discurso de la señora sí, ahorita coincido, ¿sí? Como que hago, pues por lecturas de feminismo, de filosofía, Sí, claro. de cosas así que yo he hecho como que, yo digo, o sea, coincido con la señora en que ella en una parte dice como, que yo aquí apunté, como es mi vida, ¿sí? Como que yo le di vida a ustedes y esa es su vida. Y mi vida es mi vida, entonces yo hago lo que quiero en mi vida. Y pues, en parte es así, ¿sí? Sí, digamos que ahí va la siguiente pregunta es, ¿el amor hasta qué punto se convierte en sacrificio? O si se puede convertir en sacrificio. Ya sea, pues en este caso, por los hijos. Es muy difícil verlo así, porque pues es como la norma en esta sociedad. Sí. Que la madre es la que se tiene que sacrificar por todo. Por los hijos. Entonces, sí. Y la mamá de esta chica planteaba eso, o sea, yo les doy todo mi amor, pero pues mi amor no llega hasta el sacrificio de no dejar mi vida a un lado. Sí, es que creo que eso apunta a lo que te decía las lecturas, porque, Sí. digamos, yo nací en una familia cristiana. Entonces, yo creo que el choque con mi mamá también es como no ver esa figura sacrificada, no sé qué. Aunque ahora que la escucho y que le hago preguntas y todo, digo, no, marica, sí se esforzó, sí. O sea, como dicen ahora la gente, como hizo lo que podía con lo que sabía y con lo que tenía. ¿Sí? Claro. Entonces,
pues como que este concepto de sacrificio está muy marcado y a nosotros nos gusta, o sea, es como una cosa que nos guste ver el amor evidenciado en que otra persona se sacrifique por uno, ¿sí? Ya sea en relación de padre-hijo, de hijo-padre, porque a los Claro. papás también les gusta que los hijos se sacrifiquen. Sí, por claro, ellos. porque hay papás que dicen, bueno, yo ya leí estudio, leí no sé qué, yo veré cuando yo esté viejito, Ajá, me cuide, no sé exacto. qué. Entonces, claro, es como un... O también las relaciones de pareja, incluso Son en las más complejas. relaciones, como en esas relaciones, incluso en las relaciones con la política, ¿sí? O sea, no Sí, le claro. gusta ver, ahorita con todo el dilema del presidente, que si está enfermo, que si... Entonces como que uno dice, ah, o sea, entre más se sacrifique, seguro mejor. Ok, Y sí. pues no, pues ese no es el amor, pues no creo, Ok, entonces, ¿qué creerías? no O creo sea, que el sea. amor no tiene que ser Entonces no sacrificado. tiene que ser sacrificio, no el amor, no tiene que ser sacrificio. Y digamos, las maternidades en otros ambientes son más apoyadas en comunidad. Entonces, no hay un sacrificio como en esta sociedad que llevamos, o sea, como en el país que vivimos y, y la influencia que hemos tenido desde Occidente, como, como es una maternidad muy sola. Y yo me acuerdo cuando tenía a Ana pequeña, yo ya quería entrar a estudiar. Yo he sido muy ñoña, pero o sea, como marica ya está a punto de decir como ya quiero entrar a estudiar, quiero salir, quiero coger bus, durar un Claro. rato sola, ¿sí? Y obvio queriéndola y todo, pero, y conozco muchas chicas que son mamás de nenes más chiquitos que requieren mucho cuidado, que están solas, ¿sí? Y algo que me parecía curioso de la película es que al papá no se le cuestiona casi. O sea, solo se Exacto. menciona como, es que mi papá estaba incapacitado para ser papá, pero la Y no lo dijo exigencia ni recae siquiera sobre la la chica, mamá. sino fue Diego, el El hermano, hijo, sí. fue el que planteó el tema. Sí, porque ella sí, ella no. Sí, ella no dice en ningún momento como, ¿por qué mi papá? ¿Y por qué no le hace la misma película al papá? ¿Sí? Claro. O porque no lo mete también y le hace su crítica. Va, búsquelo y. Sí, claro. Cuando pues entre los dos decidieron, quién sabe, se supone, Decidieron. tener Sí, claro. los hijos. Entonces, digamos que esta sociedad es muy sola, entonces esa soledad también hace que uno tenga que correr unos sacrificios que de pronto una maternidad más acompañada Claro. no Sí, correría. es que acá ni siquiera el papá acompaña. Sí, quien acompaña, Muchas digamos, en mi veces caso fue la la abuela. abuela. Sí, O eso sea, la es crió. Latinoamérica al puro. Ajá. Sí, eso se ve mucho en Latinoamérica. Entonces, digamos que no debería ser sacrificio, más bien debería esa palabra, pero ojalá fuera más Pudiera ser. acompañada Sí, claro. para que no fuera un sacrificio. Y también lo de los estereotipos, ¿sí? Porque, digamos, yo en muchas ocasiones, y la señora supongo que también se sintió juzgada por irse, por no estar, por... Claro, porque ella se fue con las dos primeras hijas que tuvo. También las dejó con el papá. Sí, pero también es una incomprensión porque ha dejado a la chica como a los 11 años viviendo con el papá. A la primera. Porque se le había muerto una hija y tenía como una depresión. Ah, pero ya es después. Ah, sí, más adelante. Sí, porque digamos las primeras dos hijas que tuvo con el señor en Armero, Se quedaron con el papá. se quedaron con el papá y ella se fue. Se fue. Se devolvió, es más, incluso. Sí, se volvió A y ahí Inglaterra. tuvo la otra pareja, Y tuvo tú los la- otros dos exacto. hijos. Sí, sí, sí. Sí. Y después dejó a sus Y dos eso es hijos cuando porque se exactamente. le murió una de las hijas, Ujú. de las primeras. De las primeras. Entonces también como una falta de comprensión, ¿sí? O sea, yo siento que la, Es que la también chica no es comprende, muy duro. porque le dice, como tú me dejaste solo y yo quería haber pasado mi primer día de menstruación con mi mamá y tú no Claro. estabas. Entonces, o sea, ella le Pero- decía como, pues es que o sea, me fui a la Amazonas, se me ha muerto una hija Claro. en la tragedia de Armero. Pues también cómo no se va a sentir Es que también eso es una situación re, muy complicada, muy densa. re dura. Sí, claro. Entonces, sí, como una falta de comprensión de la chica. Entonces, no debería ser sacrificio, actualmente es sacrificio. Ok, entonces ahí en ese punto, ¿qué es ser mamá para ti? Pongámonos densos. ¿Qué es ser mamá? Bueno, yo fui mamá a los 17. Entonces, digamos que yo no he ejercido una maternidad, como también de pronto yo hablo un poco
sin todo el peso que carga ser mamá, porque o sea, después de que yo dejé de vivir con la niña, quien le lavaba, quien tenía esas labores de cuidado era la abuela. Okay. Entonces, digamos, yo con Dana iba, o sea, yo salía al trabajo, la recogía, jugaba con ella, le miraba cuadernos o me arrunchaba con ella, y luego me iba para la universidad. Y así fueron como los primeros, o sea, como desde los 4 hasta los 10, porque no se demora como 6 años estudiando la carrera. Sí, claro. Entonces, sí, ahí la apoyo. entonces digamos que no, o sea, como todo el peso que alguien dice es mamá, como que yo no lo tengo, porque yo no fui tan sacrificada en ese sentido, ¿sí? Claro. Es más como verme señalada por no tener ese sacrificio y por haber delegado la maternidad, o sea, parte de la maternidad a la abuela. Pero igual, digamos, las condiciones de ahorita no son tan... Pero digamos en términos de yo qué habría hecho si no tuviera una hija. Sí. Porque sí, digamos, antes era pues la obligación de la mamá quedarse con los hijos. Y antes era más restrictivo el papel de la mamá. Y usted si tiene un hijo, usted no puede estudiar, usted no puede trabajar porque le toca cuidar hijos. Que les pasó a nuestras abuelas, a nuestras mamás incluso. En cambio, hoy en día, digamos, la perspectiva está que a todo mundo tiene el derecho a estudiar. Sí, sí, y tampoco es porque antes, o sea, como que antes no solo las mamás no tenían acceso, sino que mucha gente no tenía acceso a estudiar. Sí, las condiciones cambian y hoy también es mucho más fácil estudiar en una universidad. De noche, poder trabajar. Sí, eso. Pero yo hubiese querido estudiar en pública. Sí, yo siento mucha envidia por la gente que estudia en pública, sí. Pero... sí, porque... Bueno, eso es claro, porque sí, obvio. Pero no podía. Pero aún así yo pude estudiar en la noche y trabajar en el día. Exacto. E incluso tener un espacio en la tarde para poder estar con la niña. Entonces... o yo estaba, si tenía novio, verme una vez a la semana, entre semana, o hacer otras cosas, ¿sí? Pero sí, las condiciones han cambiado y eso se debe... Aunque digamos que ahorita me parece mucho más valiente y mucho más sacrificado estudiar, trabajar, ser madre, que simplemente pues, estar en la casa y ya. O sea, es mucho más trabajo, mucho más laborioso. Sí, es mucha más carga. Sí, claro. O sea, pues antes pues... a pesar de que estar en la casa igual es una carga, sí, claro. Pero sí es mucha más carga. Pero sí, se doblan los esfuerzos. Digamos que en ese sentido uno sí puede ver un poco incluso un retroceso, pensaría en ese sentido, con los papás. Yo siento que antes los papás eran un poco más, o bueno, no sé, pero más responsables. De pronto también eso sujeto al hecho de que tenían que quedarse con su pareja toda la vida, no sé qué. Sí, claro, entonces también. Eran papás, de pronto no la generación de nuestros papás, pero sí la generación anterior, sí eran paternidades un poco más responsables. Pero actualmente no es así, ¿no? Entonces, ¿pero responsables en qué sentido? Porque es que, digamos, antes era la mamá que se quedaba en la casa y el abuelo salía a trabajar y el abuelo no tenía responsabilidad con los hijos prácticamente. No, pero más allá llevaba a la del casa. Dinero, pues, claro. Claro, pero es que ahora tú ves y muchas mamás, y tengo mi hermano, tiene una hija y el papá no está en presencia y tampoco da. Exactamente, y por eso los obliga a la que es madre. Exacto. Doblar el pero sí, como que en ese sentido hay un retroceso, como que... Pero no es por parte de los hombres. El hombre, el papá. Sí, claro. Sino los hombres. Sino el papá. Los papás. Sí, muchos pero papás, eso también es una permisividad que le permite la sociedad a los papás, retomando. Porque a la señora se le cuestiona y porque al papá no se le cuestiona. Ajá. ¿Sí? Entonces... Bueno, como que ser mamá, yo no cargo con esa palabra en lleno, porque ya nos fuimos por otro lado, yo no la cargo en lleno, pero ser mamá, pues, no sé, es algo como muy determinante en la vida de uno. Porque yo te iba a decir como lo que yo no he hecho por ser mamá, y lo que yo, digamos, he hecho por ser mamá, ser más perseverante, más juiciosa en el camello, interesarme por otros temas, pensar en un futuro, ¿sí? Y lo que yo no he hecho de pronto es lo que uno en su espíritu joven, como viajar, o sea, hacer otras cosas que yo por Dana no he hecho.
Claro. Sí, porque yo, o sea, si fuera por mí, yo me habría ido por allá en mochileros, no sé qué. Pero yo no, la niña. No, Y tampoco de te la pronto llevas. siendo más grande, o de pronto nos vamos juntas, ¿sí? Ya más adelante. Sí, claro, pero no como tan niños como se hizo esta. Pero entonces ser mamá es señora. importante, sobre todo como esa visión de la vida. Y siento que en términos prácticos, sí, y aunque no siempre lo practico con ella, pero sí es estar más prevenida con cosas y en cuidado de cosas. Okay. Entonces, yo voy caminando con alguien, es como, ojo que se va a caer. Okay, sí. Lleve chaqueta, o sea, cosas así que no solo lo hago pues porque yo lo he hecho con mi hija, o sea, porque eso es algo que uno va desarrollando por tener hijos, sino sí, como también pues en quien recae el cuidado. Pero creo que eso igual es importante, o sea, no está mal, sí, es bonito, más Sí, bien claro. ojalá todos lo pudiéramos hiciéramos, tener la todos capacidad tuviéramos esa capacidad y ese ojo para eso, ¿sí? Entonces yo es como, vamos a parchar y yo es como, hay bola para todos. Sí, como ese tipo de preocupaciones que de pronto una persona que no es mamá no comprende. no comprendería tanto. no O quiere. a la que no se le han cargado el cuidado de otra persona. Entonces no cae en cuenta. Y a veces yo me molesto, es como, que usted piensa solo en usted. No es eso, ¿sí? Sino que Sí, la no otra tener la persona está en su posibilidad mundo de- y Ajá. se preocupa por sí mismo y Y ya. O sea, creo que eso es muy importante de ser mamá. O sea, Sí, claro. muy bonito y que ojalá, por ejemplo, una paternidad más responsable podría ser que un hombre lo desarrollara, por decirlo así. Pero claro, eso es hace bonito falta. de ser mamá. Pero, no sé, siento que le faltan respuestas a esa pregunta, pero No, pero es que igual es muy difícil. sí. Pero bueno, pues sea el tema por la película. Y digamos que siendo mamá, o no, siendo una persona, un ser humano, cometemos errores en las decisiones que tomamos. Siendo mamá, ¿cómo ves esos errores? ¿Se puede cometer errores siendo mamá? Porque en la película, Clara le juzga mucho sus errores a la madre. Y ella y la mamá dicen pues, que era mi vida, no eran mis errores. Entonces, ¿cómo ves ese tema de los errores siendo madre? Pues depende qué es un error, ¿sí? Porque digamos, Dana me podría a mí reprochar, como tú te equivocaste en esto, o bueno, y yo le puedo explicar, ella me entendería mejor. Por ejemplo, yo le he dicho a mamá, ¿y tú por qué no hiciste tal cosa? Porque yo también, yo vi una infancia más distanciada de mi mamá de lo que Dana ha vivido de mí. Pero entonces yo digo como, mi mamá, ¿por qué no hizo? Y eso de pequeña a mí me mantenía muy triste, ¿sí? O sea, yo me acuerdo de cosas así repuntuales y, o sea, de eso lo trauma a uno. Sí. Y aparte que la gente no colabora por ese estereotipo, ¿sí? Es como si ve su mamá, no la recogió. Si ve su mamá. Ah, sí, claro. ¿sí? Entonces, a uno de niño, uno a veces ni está pensando mal de la mamá, Pero y viene le la meten gente a cizaña, joder. sí, claro. Entonces más bien, por ejemplo, los errores de mi mamá, pues yo todavía los cargo, ¿sí? O sea, yo todavía, no sé, tengo que estar en terapia, etcétera, de cosas. Pero más bien hacer una reflexión profunda y darse la oportunidad de preguntarle a la mamá. Y también de uno, pues, ser comprensivo, ¿sí? Y yo siento que yo eso lo he podido hacer por ser mamá. O sea, Dana a mí me podría decir, tú un día me dijiste que me ibas a recoger y se te hizo tarde y no me recogiste. O sea, probablemente pasó más de una vez porque está estudiando, porque me pereza, me entretuve con algo, porque sí. Y para ella, pues ahorita son reproches, dirá como esas excusas tan maricas. Sí, claro. Pero en el momento uno se hace su máquina en la cabeza y dice, no sé, es una pola más, o el bus, se demoró, o sea, lo que sea, pero yo a mi mamá le hago preguntas y ella me explica y yo digo, eso que yo consideraba que es un error en mi mamá, no es Era un más error. bien algo normal Sí, de la era algo persona. que podía pasar, Claro, o sea, de la situación. a mí me decía como, yo mami, ¿tú por qué no me llamabas más ni nada? Y ella me decía como, si en la casa no teníamos para comer cosas y en esa época una llamada era re cara, ¿sí? Claro. ¿Cómo se dónde vas a sacar para llamar? Y, o sea, como que ella me respondiera así, fue como, uy, marica, sí. Sí, claro. Sí, porque uno... Porque antes sí, no, o sea, ejercicios- antes el teléfono fijo, o sea, algunas casas lo tenían. Otras no, o sea, mi mamá
bueno, Era costoso el estás sin servicio, luz. claro. Y yo como, y porque las personas encargadas de la crianza de uno más bien no le decían a uno ese tipo de explicaciones, ¿sí? Tal vez En por vez de alejarlos decir, también a uno de la realidad tan dura que uno vive. sí, Siendo pero niño. le decían a uno, o sea, a mí me decían como si es su mamá no la llama. Ah, bueno, no, pero me es que decían las como, otras personas dedíquele a sí. su mamá esa canción de hace un mes, porque hace un mes no la veo. O sea, Ay, cosas no, así qué como horror. muy pirobas. Sí, claro. Y yo, o Es que la sea, mi gente tampoco tiene mamá. tacto para nada. Pero entonces esos no son errores como que yo ahorita los veo y de pronto sí son errores, de pronto sí se había podido esforzar más, de pronto sí. Sí, pues uno la caga. Pero hay cosas que no son error, hay cosas que son las circunstancias que existen, ¿sí? Y las condiciones de... Ajá, de que uno vive. exacto. Por ejemplo, y ahí sí las condiciones sociales en las que uno vive, porque Sí, para las claro. mamás solteras no es más barato de Transmilenio. Y yo me acuerdo que yo antes molestaba al resto de mi papá porque no me pagaba pasaje a mí. Y Okay. yo me iba parada en el bus y yo, usted no le pagó pasaje al señor del bus, yo me voy parada, así el bus fuera desocupado. Y yo Ok, me iba ok. de pie. Y ahora Y yo tu me... papá, pero es que no tengo. Y yo contando a veces me colo o paso 2 por 1. Claro, 2 por 1. Y yo digo, como ahora, Dana, ¿qué tal haciéndome ese reproche? Berrinche. ¿Sí? ¿Cómo? Claro. Tú no me pagaste el bus porque no sé Sí. qué. Pero entonces yo le digo, no, porque con eso te compré la empanada y el jugo. ¿Sí? O lo que sea. Entonces, como también Uno entiende uno con entiende, o experiencia sea, también. uno se tiene que dar a explicar, ¿no? Porque hay gente toda orgullosa, como, ¿quién sé lo que quiere de mí? Sí, claro. Pero mi mamá me ha explicado cosas y yo le he logrado perdonarla en cosas. Hay otras cosas que no, o que con el tiempo. Yo espero que Dana me perdone algunas cosas. Hay Claro. algunas cosas que no, sí, porque, o sea, yo siento que también, y en la película pasa que el arquetipo de la mamá, siempre el arquetipo de la mamá es la sacrificada, que hace el Exacto. desayuno, y así se presenta en la mayoría de las películas. Sí, Sí, en claro. este caso no. En este caso la mamá es relajada, o sea, sí hay una especie de cuidado con la hija porque está embarazada la hija y tal. Pero, o sea, la mamá modelo, como que si de eso depende el sacrificio de, por ejemplo, no haber venido hoy a hacer esto, no haber ido a la universidad a estudiar, no haber ido a dar clases a un taller de educación popular. O sea, como sacrificios como que no, o sea, no, si es así, yo no quiero ser esa mamá, ¿sí? O sea, esa mamá modelo, no quiero. No, y es que, Entonces, digamos que esa mamá modelo está basada en unos estereotipos erróneos también, o sea, muy coartados, o sea, tú no puedes hacer esto porque eres mamá, tú no puedes tomar porque eres mamá, tú no puedes salirte de vestirse fiesta así porque porque no te puedes, porque ya eres mamá. Entonces, o sea, son errores también, o sea, son estereotipos muy erróneos en la sociedad. sí. Entonces sí pienso que, pues no, como que no quisiera, se me olvidó la pregunta, pero no quisiera ser esa mamá Bueno, modelo de no tener errores y como que claro. Dana tenga una imagen súper armónica de mí, como... Y es que igual somos seres No, humanos que sí, vamos a cometer errores. y aparte como, y yo, pues para mí la literatura es muy importante, ¿sí? Esa es mi carrera, entonces yo digo como, cuando uno lee libros, lo más entretenido es que haya eso, ¿sí? Como esas tensiones y va y Conflicto, viene y dilemas y claro. tal. Pero ¿qué tal un libro donde la mamá todo el tiempo, todas las mañanas se levantó, hizo el desayuno, la esperó en la casa? O sea, no, eso no es una historia entretenida, ¿sí? Claro. Y eso también es darle la vida al otro, y no es por nada, pero uno hijo es muy desagradecido. O sea, yo digo como, mi mamá se sacrificó igual en cosas. Y yo digo, no, eso es ser re desagradecido porque pues todos los sacrificios para que uno a veces le contesta feo, se le olvida. Claro. Sí, entonces también como que, o sea, ¿para qué tantos sacrificios igual las personas tendemos a ser desagradecidas? Sean los hijos, sean Sí, las parejas. O sea, mi mamá dice, no, no lo venden por un huevo. O sea, ¿sí? claro. La siguiente pregunta va muy ligada a lo que ya hemos hablado y es esa relación de madre e hija. ¿Crees que ha cambiado durante la generación pasada y nuestra generación, la generación de tu madre, tus abuelas y la tuya? ¿Crees que ha cambiado?
Sí, muy sí, significativamente. se ha cambiado porque la sociedad misma ha cambiado, ¿no? Entonces, digamos, ya está desacralizado algunas cuestiones. Entonces, las mamás, incluso por sus mismas experiencias, ya le dicen a uno como, no se quede con ese novio, ¿sí? Y uno no hace Creería que caso. ese no es un consejo que le habría dado a uno una mamá de otra generación, sino le habría dicho como lucha por su Sí, relación, claro. no sé qué, ¿sí? Entonces, creo que ha cambiado la relación mamá-hija. También creo que hemos cambiado y las relaciones de poder ya no son tan Verticales. verticales, ¿sí? Entonces a uno, o sea, mi mamá me alcanzó a decir como, porque soy su mamá y punto, ¿sí? ¿Y tú no le has dicho eso a José? No, generalmente no. O sea, no, yo no considero que ella Que no eso me sea pueda una decir a mí justificación. nada porque soy su mamá. O sea, puede que haya cosas que uno diga, marica, soy su mamá. Sí, pero creo que ya toleramos un poco más que a uno lo cuestionen, que ya no quieran, por ejemplo, pasar tiempo con uno, que no quieran hacer lo que uno quiere hacer, Claro. ¿sí? Entonces sí, yo creo que cambia, o sea, en general la sociedad ha cambiado porque uno también lo ve en la relación maestro-estudiante. Y ya ahí llega a veces a límites del irrespeto, o sea, Sí, ya claro. como que no hay un Sí, ya llega respeto por el un... profesor, pero también eso hace parte de que los chicos ya no lo ven a uno como con esa figura de autoridad y eso, y pues en parte eso está bien, Sí, claro. o sea, Hasta más bien debería fortalecerse el respeto. exactamente, bajo una base de respeto y Ajá. tolerancia hacia la otra persona. Sí, pero entonces per se porque es mi mamá, per se porque Exactamente. es mi profe, yo le tengo que... No, No, sino porque somos seres humanos y no, merecemos respeto. Pero entonces sí, las relaciones ahorita están muy horizontalmente sí, entre todos los... han cambiado, han Y cambiado. digamos, tú siendo hija y siendo madre, ¿cómo te ves a ti como hija comparado, digamos, con Dana, como es como hija? ¿Es muy diferente? Pues es que, Porque digamos que ahorita los pelados cuestionan mucho más de lo que uno lo hacía. sí, ¿Qué tan difícil es llevar yo a ese veces digo proceso? como yo no sé qué karma estoy pagando. Porque es que en esto de que mi mamá no estuviera en mi infancia y mi papá no estuviera en mi infancia y yo creciera en una familia cristiana, Cristiana. yo tengo un poco como, a veces no me puedo autodiagnosticar, pero como el síndrome de la niña buena. Entonces yo a veces pienso como, si yo me porto bien, salen las cosas bien. Entonces en general yo era una niña que no daba problemas. O sea, Ok. no, sí me iba bien en mi colegio, yo era juiciosa hacia el oficio. O sea, más bien yo creo que me jodían en exceso por cosas que... Y no sé si yo lo hacía solamente porque en serio considero que el estudio es importante y que ser juicioso es importante, sino porque uno a veces como... Uno piensa que si uno es una persona bien, Sí, claro. juiciosa, linda, no sé qué, entonces la otra persona lo va a amar a uno, empezando por los papás. Entonces yo, por ejemplo, Qué a mí complejo. desde pequeña me fue muy bien en el colegio. Entonces, claro, eso a mi mamá, por ejemplo, le gustaba mucho. Y mi mamá lo que aún dice de mí en mi familia es como Karen, Muy un primito que ella juiciosa. dice, es mi prima más inteligente. Y yo, no creo. O sea, bueno, eso no existe. Pero, pero es como que yo, o sea, sí tenía como, y tengo todo ese síndrome de niña buena. Y ahorita como que me estoy sacudiendo un poco porque en las relaciones de pareja, incluso en las relaciones con Dana, si uno autoconsidera que uno ha hecho las cosas bien, ¿por qué le salen a uno las cosas mal? Y esa es la lógica, eso es una lógica cristiana. ¿Sí? Eso es una Sí, claro. lógica, actúa bien, haces bien para que... Eso no es así, o sea, el mundo no es Sí, el así. mundo no se mueve así. El mundo no es No, así, baila. entonces uno, y empezando, uno no debe portarse bien o uno debe cuestionar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es ¿Qué es lo lo... correcto? Lo incorrecto. Sí, eh, más allá de lo que se le dice a uno que es, ¿sí? Entonces, si uno no está cuestionando eso, sino tratando de encajar en eso, pues es repaila.
Y uno se lleva decepciones porque, por ejemplo, en relaciones de pareja, como que yo he sido bien la que aguanta y me hacen unas porquerías. Uno Digo, siempre se porque pilla el si yo último. era bien, no sé qué. Exacto. Entonces de pronto, más bien yo he sido bien esperando que la otra persona Sea bien. sea bien con uno. No bien porque es lo correcto, por decirlo así. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, mi relación con mi mamá, yo a veces, y ella a veces me cuestiona cosas, yo digo, ¿por qué si yo soy re juiciosa? ¿Sí? Claro. O sea, yo trabajo, me gradué, no sé qué. O sea, sí tengo cosas con las que ella no comparte, que es que, por ejemplo, haya tenido parejas, ¿sí? Parejas o que, por ejemplo, si un fin de semana estoy con Ana el sábado, pues el domingo yo a veces me iba a hacer otra cosa, o sea, cosas así, ¿sí? Entonces como que pero mi mamá Es me muy cuestionada. molestaba y me molestaba y yo decía, pero ¿por qué? Yo Claro. llego y hago el oficio, o sea, yo llegaba a estudiar y me ponía a grabar una ronda de cosas, pero yo hago el oficio, yo doy la plata, yo trabajo, o sea, y en el trabajo lo mismo, o sea, como que me va bien y yo decía, ¿por qué no me va bien? Claro. Entonces, como que mi relación con mi mamá, ese es mi conflicto, y mi relación con Dana, como que, más bien, yo sé que no he sido la mejor mamá, entonces yo no puedo esperar que el resultado sea la mejor hija, ¿sí? Y aparte, algo que yo he pensado estos días porque Dana está en una época rebelde, ¿sí? Es que como, 13 años son duros. sí, sí, pero entonces la carga a veces está sobre la mamá, como, si ve la niña está haciendo así porque usted No, estuvo siempre. ausente, porque usted tal cosa. Pero al papá no se, o sea, últimamente sí es gracias más bien a una pugna de que a mí me ha tocado, oiga, pero es que el papá también es, Claro. ¿sí? Y ya ahorita ella misma y otras figuras en la casa es como ves que Cristian también, ¿sí? El Sí, papá. claro. Pero entonces sí, en mi relación con Dana ahorita es como yo creo que va a entrar en una época de cambio, porque también yo voy, espero y aspiro, aunque ella no quiere, vivir con Dana, ¿sí? Yo ya acabo de estudiar y como que yo digo, es una nueva etapa para mí también, porque yo, Claro. por ejemplo, escucho todo el día podcast y yo me pongo a ver tus videos y me pongo a escuchar todo el día. Si estoy con Dana ya no puedo hacer eso. Sí, claro. Pero pues yo no puedo ver eso como, ay, me estoy sacrificando por mí, sino voy a encontrar una manera distinta pues de escuchar música o de buscar podcasts que a ella le gusta para seguir escuchando podcasts. Pero O sea, sigues hacer escuchando, cosas. sigues escuchando. Sí. Entonces, sí, mi relación es diferente y creo que ella, por el contrario, no tiene esa carga. O sea, yo espero que esté claro que yo la voy a amar, sea ella la niña buena, que yo fui, digamos, en el caso de mi mamá, o que yo creo que fui más bien. O si es la niña mala, ¿sí? Claro que yo no le voy a consentir cosas, ¿sí? Yo muy a lo Claro, Petro, o sea, también hay límites, si la cagó, claro. pues yo misma voy a la Yo cosa. no la crié. No, así. Tampoco está allá. Pero, Pero, no, sí, claro, tiene que haber pero, o límites. sea, obviamente yo la voy a amar sin que ella no tiene que esforzarse por ser la niña buena para que mi mamá me ame, Claro. mi papá me ame. Que sí, No tiene es que haber un una, condicionamiento. es una para hacer práctica las que cosas. siento que yo sí he tenido en mis relaciones. Claro. Y yo espero que ella eso lo rompa, ¿sí? Que habrán otras cosas que ella tendrá que cuestionarse y eso, y yo también, ¿sí? Pero, o sea, como que lo espero, lo que espero en mi relación con Dana es que no sea eso, sino una cuestión diferente. Como igual la libertad sí es importante y si bien, Sí, claro. digamos, por ejemplo, ella ahorita dice como yo no quiero ir con mamá. O sea, para mí es importante lo que ella piensa. Sin embargo, lo que tú decías ahí de los errores, siento que estoy en un punto en la vida que aunque ella no lo crea tan grave, sí siento que si yo no hago eso, pueden pasar cosas muy dilema, Okay. ¿sí? Y entonces ahí volviendo a la película, esta nena dejó ir al hijo, que es, A Diego. a Diego, dejó ir a Diego, y ella decía, yo no entiendo por qué es así, por qué con las drogas es así, por qué no sé Ajá. qué. Y pues si bien no es culpa totalmente de ella, o sea, no es culpa de ella, pero ella sí
pudo haber dicho No te 2 vas. años en mi vida, 3 años en mi vida voy a parar, voy a tener a mi hijo y ya después sigo con mi camino y ya mi hijo no lo dejo como en esas garras, ¿sí? Claro. No, y es más, Diego se lo cuestiona cuando está hablando, que él dice, pues yo le dije a mi mamá que me quería ir, pero ella ¿por qué me dejó ir? Ella no tuvo que haberme dejado ir. Sí. En ese momento. Es que 11 años es muy Ajá. chiquito también. Sí, digamos ahorita Ana me dice como yo no quiero ir contigo y puede que en unos años si yo le digo listo mamita, no vivamos, ¿Qué sigamos puede así. pasar? ¿Qué pueda pasar? Que me pueda decir en unos años, mami, ¿tú por qué no me dijiste sí, vive Claro. conmigo? Sí, sí, y si tengo que ser más radical en eso, pues lo voy a hacer. Entonces, aparte porque, pues yo me autoconsidero una persona chimba, ¿sí? O sea, yo... Sí, yo también te considero. Sí, 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 Sí. soy chimba. O sea, que si quiere practicar un deporte, que si quiere... De pronto es que para mí, pues obviamente lo intelectual y lo cultural, la música y esas cosas son re importantes. Claro. Yo quisiera como que Ana estuviera metido en un resto de vainas así. Sí, pero es que los chinos también, no sé. Pero pues ahí sí, es la libertad de Claro. ella, ¿sí? Pero digamos en el sentido del cuidado, sí siento que me toca estar muy pendiente Ajá. porque Sí, claro. las vainas están re densas Uy, para no, las densas, chicas, o sí, sea, hay una sexualización de todo, una promiscuidad y sí, o sea, los niños, los adolescentes tienen derechos sexuales, reproductivos, tienen, digamos que por diferentes cuestiones son un poco más adelantados a uno y uno vino a tener relaciones a los 16. O sea, estos chinos que edad, ¿sí? Pero tiene que haber un acompañamiento. Pero el machismo sí. O sea, No, sí, claro. digamos, el patriarcado está. O sea, y hay muchas Sí, relaciones obvio. que pueden hacer que quien se vea más perjudicado, como en esa libertad que estamos viviendo, pueda ser la mujer. Claro. Y pues mi hijo. Sí, obvio. Entonces sí es como que yo por lo menos le tengo que dar unas bases para que en unos años si se va a una farra y quiere hacer cosas, o sea, sepa en qué momento parar, o con qué sí, cuidarse, o sea, muchas cosas que probablemente en otro ambiente no le vayan a enseñar. Y que a uno no le enseñaron. Y que a uno no le enseñan. Claro. Sí, Evidentemente. Entonces sí pienso que digamos eso en la película a mí me deja como, y anoche yo la volví a ver. ¿Ah, sí? Anoche yo la volví a ver y esa parte como el niño diciéndole, el muchacho diciéndole, yo no sé por qué mi mamá no me contuvo y yo, claro. Sí, yo no voy a sucumbir a que me diga, yo no quiero y que muchas cosas a mi alrededor me digan, pero no deberías dejarla, pues ella ya está grande, ya. Pues puede estar muy grande, pero igual. ¿No? Igual es menor de edad, es mi responsabilidad. Exactamente. Y también, pues no, o sea, pues yo ya estudié mi carrera, yo ya salí, yo ya, pues no lo quiero tanto como hubiese querido, pero sí, he hecho cosas, ¿sí? Entonces como que ya puedo estar en un momento de mi vida que puedo hacer lo que la señora consideró que debía haber hecho, que era Calmarse un poco. calmar, o sea, dejar 3, 4 años, dedicarse a hacer otras cosas que igual es un cambio, sí, ella lo que hago siempre, 4 Sí, claro. años se pone tranquilo pues, ¿sí? Y ya después soltar con unas bases. Sí, claro. Entonces sí, pues en mi relación con Dana, sí, en mi relación con mamá, pues lo que ya dije. Esta pregunta aparece en la película que se la hace Clara a la hija y la quería plantear acá porque me pareció muy fuerte esa pregunta y más que se la haga la hija a la mamá y es ¿la libertad no va a contener hijos? ¿Tú cómo viste esa partecita de la película? Sí, yo ahí Muy densa, ¿no? pensé como... Porque es que también se lo hice como con una Pues idea es de que- reproche tan grande a la mamá Sí. que yo quedé como que pues, espérese tantico tampoco, pero bueno, no sé. O sea, yo ahí sí pensaba como, y se me sale el feminismo al 100, es porque en efecto las maternidades deben ser deseadas Sí. e informadas, ¿sí? Porque una vez dice, yo quiero hacer tal cosa, pero no le cuentan bien qué es estar en ese Consecuencias, lugar, claro. y uno dice, uy, no, Espérese tantico, claro. no, ya no quiero. O quiero en unos años, o quiero, sí. Pero sí siento que uno tiene la responsabilidad y probablemente la señora sí tenía, o sea, sabía lo que era tener hijos, ya tenía 2 y tener Sí, los claro. 2. Es más, cuando tuvo las dos primeras,
Pues no lo cuentan mucho en la película, pero me imagino que sí fue más ama de casa. Sí, ella dice que Porque ella vivió en ella la vivió casa. encerrada, no Ajá. podía salir. Entonces Exacto. también sabía que... Exacto, entonces yo decía ahí como hay la importancia de tener una maternidad y también lo que te decía ahorita, una maternidad acompañada, ¿sí? Y una Sí, claro. maternidad que esté ojalá libre de esos estereotipos, que sí, claro, hay unos años en la vida del menor y uno, eso sí, o pues yo lo vi en pedagogía, que es muy importante, como la formación del cerebro, tanto el embarazo como los primeros años de la vida del niño, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, si una mamá sabe eso y una de mamá dice, listo, listo. Entonces está, los 5 o 6 primeros años Me me plena dedico, con... Claro. ¿sí? Pero entonces, digamos, las condiciones laborales que, o sea, es una maternidad Es muy acompañada complejo, o es claro. sola, ¿sí? Aparte, si la mamá ya vivió cosas o no, si hay un papá presente ausente, o sea, son resto De aristas. Ajá, entonces Sí, claro. sí tiene que ser. Y ya más adelante decir, listo, ya cumplió 6 años, yo tengo unas bases, entonces probablemente pueda dejarle en compañía de esta persona durante 15 días y me voy a viajar. Y pues verlo como una forma progresiva, ¿sí? Sí, claro. Pero pues es que la señora tenía una libertad. Ella sí tenía libertad económica, ¿sí? O sea, era una Sí, persona claro, extranjera también. viviendo en Colombia, como que una maternidad así, por más libre que yo sea, y no sé qué, no puedo. Sí, está muy No limitada, puedo, claro. no Sí, eso puedo también. porque Uno se plantea la película como... porque entonces la plata, ¿qué? Sí, porque ellos van a Viven. Londres, se devuelven, se van para otro pueblo, se devuelven, se Sí, meten por no, nos Putumayo, tienen de por... recreo acá el país. O sea, Sí, y yo decía, pero ¿de dónde saben el eucalipto? No, no consiguen para todo eso. claro. Digamos la señora también como un poco, no sé si se romantiza, idealizada, como, ay, yo vivo en el campo y no sé Sí, qué. también. Y pues uno ve esa película y dice, ay, yo quiero vivir en el campo. Pero una persona, una mujer colombiana, o sea, que digamos no ha tenido las mismas posibilidades, pues no es lo mismo que la señora vivir en el Sí, campo. claro. ¿Sí? Entonces la señora sí tenía una libertad diferente, como que ella en el sentido del dinero sí se puede dar esa licencia, pero en otros sentidos o sea, por eso digo, debería ser importante porque es que el deber ser, pero debería ser, o sea, es importante para que uno sienta esa libertad, también el concepto de libertad, o sea, tanto el concepto de moda como el concepto Concepto de de libertad, libertad, claro. porque ¿qué es libertad? ¿Sí? O sea, Es que ahí es también, también muy no, ahí sí nos complejo, vamos por claro. otro lado, ahí Ahí sí. duramos 3 horas acá. Entonces también, sí, Sí, como claro. construir un concepto de libertad amarrado, o sea, amarrado, eh, como que se mezcle bien con ser Con ser mamá, mamá. ¿no? Pero entonces ahí sí, pues, ojalá las maternidades fueran informadas, deseadas, con el apoyo económico, Sí. social y todo, pero actualmente eso no existe. No, las condiciones de vida O acá. sea, tendría que ser una comunidad diferente y eso, ¿sí? Entonces, sí siento que en efecto ser mamá a uno le quita Muchas algo libertades. no de libertad, pero sí de agencia total, o como que uno no puede tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, no solo en uno, porque digamos, tú dices, no, mañana me voy a viajar también, y dices, no, que tal me va a llamar, no sé qué, no sé qué. Claro. Son tus consecuencias, pero yo no puedo decir eso ahorita y mi hija, ¿ah? Exacto. Sí, entonces Se sí condiciona un poco la toma de decisiones. se condiciona, Sí, la claro. maternidad es condicionada, sí. Pero pues no es que no sea libre. Pero lo que tú dices también, uno aprende también muchas cosas que no siendo padre o siendo madre no va a aprender. Muy difícil que aprenda así. Muy natural. Sí, O sea, tiene sus cosas buenas, tiene sus sí, condiciones también. lindas. Y sí creo que eso es algo ni que no se puede traducir. Sí, eso es algo como que yo a veces, y Dana pues no lo sabe, pues no se lo expreso, pero yo la veo y yo digo como que esos ojos se hicieron en mi barriga, o la veo hacer cosas o echar chisme, y yo digo, marica, esa vida Salir. que está haciendo cosas que ni yo sé, porque yo no sé lo que hace Dana, salió de mí, ¿sí? Y es gracias un poco a mí. Y entonces ahí no pienso en la mamá, entonces yo he hecho un poco de cosas gracias a mamá o gracias a que no soy con mamá, lo que sea. Entonces es algo re mágico, ¿sí? Es muy mágico y una cosa
de verdad que se siente en las entrañas. ¿Sí? Ayer pasó una situación con Dana, como de un momento a otro, que yo decía como, no, o sea, como que yo, o sea, se desmayó como medio minuto. Y no, o sea, eso es como morirse, pero también tengo que estar calmada para atenderla, pero tener la sensación en el corazón todo el tiempo como... ¿Qué está pasando? No, horrible, ¿sí? Entonces algo que yo no te puedo escribir es como ser mamá, es algo re mágico, o sea, imagínate formar un cuerpito, no, eso es algo muy que no se puede traducir con palabras, ¿sí? Y pues eso en efecto no es la realización de una mujer, pero ser mamá tiene sus cosas lindas, como eso, ¿sí? Como eso. Y pues también, digamos en términos políticos, pues uno dice, yo no voy a formar una persona que le haga juego al sistema, ¿sí? Espero que no. Entonces también es como una sucursal de uno, o sea, yo llevo mi revolución en cosas y tal, y yo espero que en algún momento esa sea como pues una sucursal que ya después sea autónoma. Sea autónoma. Pero con unas bases. Pero como que por lo menos las ideas de uno y lo que uno tal, como que trascienden, ¿sí? Y no en esa cosa de que, mi apellido, no sé qué, no, sino, pues igual Dana tiene mucho de mi esencia, ¿sí? Seguro, claro. Y de papá, y, o sea, y eso es algo muy mágico que en palabras uno no puede decir, como, ay, tan lindo que es, y bueno, creo que soy el único, pues, que digo como chimba, porque de lo otro sí se le da cargo, pues como no estoy romantizando, porque hay algunas mujeres que cuando se habla de este tema es como, ay, no traten de convencerme de ser mamá. No, pues no es tratar de convencerme, no, sí. Hablar sobre los hechos y lo que tú sientes siendo mamá. Sí, entonces sí esa era la experiencia. sí, entonces sí, eso es rechimba. Rechimba ser mamá. Sí, eso es será la conclusión del podcast. sí, es chimba ser mamá. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarme en este capítulo. La pasé muy bien. Espero que lo también. Gracias. Y nada, pues la película está en RTVC Play, ahí la pueden ver gratis. Dura ahorita 20. Es muy interesante, véanla. Sí. Y nada, muchísimas gracias. Gracias por invitarme.